Dice, para que uno se adelante a los hechos. Mira, Dios te lo puso ahí. Pero David dijo, no, Dios no me lo puso ahí. Le voy a cortar el manto para que sepa que aquí hay un ungido, que tuve la oportunidad de quitarle la vida y no lo hice porque no quise adelantarme a los procesos de Dios. Te ponen a tu enemigo ahí, el que te ha estado persiguiendo, el que te quiere matar, y tú solo le cortas el manto porque no ha llegado el tiempo. Cuando tú tienes ese corazón, que tú sabes esperar el tiempo perfecto, que tú sabes aguantar el proceso, aún llorando, aún sufriendo, aún viendo que las cosas no suceden, tú sigues creyendo en fe. Levantaba una iglesia y hay 5 o 10 miembros, pero yo veo 100 por fe. Y si quiero que siga creciendo, tengo 100, pues yo veo ahora 200. Había un pastor coreano en Corea del Sur que se llamaba el Dr. Yonggi Cho. Ese era uno de mis pastores favoritos cuando yo era joven. Yo leía sus libros, tenía la iglesia más grande del mundo. Ahora la iglesia más grande del mundo está en África hoy en día, pero en ese tiempo era en Corea. Y él hablaba mucho de la oración. Él tenía una montaña de oración donde la gente subía en esa montaña a orar. Ocurrían milagros, como hoy aquí que están ocurriendo milagros. Y subía esa montaña de oración, bajaba bajo la unción de Dios. Y había un avivamiento en Corea del Sur en ese momento. De ahí salieron iglesias hasta China, hasta muchos lugares del mundo. Todavía la iglesia existe al día de hoy con otros pastores. Y yo veía que ese pastor enseñaba. Él empezó con una silla, le pidió a Dios una silla, un escritorio y una bicicleta. Mira qué humilde. Pudiéndole pedirle un Mercedes-Benz o un Porsche o algo así, un Ferrari. Pudiéndole pedir un building grandísimo. No, digo, una silla, un escritorio y una bicicleta. Y se la describió detalladamente. Tal y como él lo pidió, le llegaron. Creo que por medio de los misioneros o algo. La bicicleta, el escritorio y una silla, dije, ¿verdad? Esas 3 cosas. Ahí empezó su ministerio con eso. Pero él veía, él decía eso de la multiplicación. Él oraba por cantidad. Él decía, si quieres 100, y desarrolló un sistema celular donde se multiplicaban en los hogares. Y él tenía líderes de hogares, tenía unos supervisores, tenía otros que eran como unos gerentes de todas las horas. Y así desarrolló un sistema celular y un sistema de crecimiento en la iglesia donde él decía, vamos a trabajar para 1000, y ponía a la gente a trabajar para 1000. Ya tenemos 1000, pues ahora vamos a trabajar para 3000. Llegó el momento que la iglesia tenía casi 1 millón de miembros. Y no se trata de números, se trata de la calidad de esos creyentes, de cómo se han discipulado, de cómo se han formado, porque yo creo en los números, pero también creo en formar discípulos, en formar guerreros, de gente de carácter, guerreras también. Yo creo en el ministerio de la mujer. Hay gente que dicen que la mujer no puede tener parte o qué sé yo. Yo lo reprendo a esa gente. La mujer, usted sabe que, mira, si en la iglesia a veces un 75% son mujeres, y usted va a venir a decirme a mí que la mujer no puede pararse a predicar. Mira, me desvié del tema. Me desvié. Pero es que una iglesia ejército no existe sin las mujeres. Voy a repetirlo. Una iglesia ejército no existe sin las mujeres. Cada hombre que nace por medio de una mujer. Cada valiente que nació en la iglesia de David, los valientes, era una mujer que lo parió. Así que una iglesia ejército no existe sin las mujeres. Esa gente que dicen, las mujeres hay que darle parte.
Los jóvenes, la Biblia dice, los jóvenes verán visiones. Los ancianos, no dejan a los ancianos soñarán sueños. El libro de Joel dice eso, ¿sí o no? Así que en una iglesia de ejército están funcionando los jóvenes, están funcionando los ancianos, están funcionando los niños, está funcionando toda una iglesia que está saludable. Una iglesia de ejército está funcionando como un cuerpo y está funcionando de forma saludable. Aquí no hay sexo, como dice la palabra del apóstol Pablo. Aquí no hay hombre ni mujer, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Todos somos uno en Cristo. Así es una iglesia de ejército. Los niños son importantes, hay que hacer una iglesia de niños. Los jóvenes son importantes, hay que hacer un culto de jóvenes. Los hombres, las mujeres, todos. Pero si excluimos a la mujer, tenemos una iglesia así, coja. Si dejamos a los niños afuera, pues estamos mancos. Y la palabra dice más. La palabra dice, bienaventurados jóvenes, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Los jóvenes tienen algo. Yo hablaba con el Eterno y yo decía, Señor, porque tú no me diste el conocimiento que yo tengo ahora cuando era joven. Esa pregunta uno se la hace, ¿verdad? Fíjate, el conocimiento que yo tengo financiero ahora, si yo no tuviera cuando joven, me hubiera hecho millonario. El conocimiento pastoral, yo tuviera una iglesia como la del pastor Cho. Pero el Eterno me aclaró esa duda y me dijo, ¿sabes por qué? Porque ahora tú tienes esa sabiduría, se la vas a pasar a esa generación joven que está allá y ellos van a ser como los valientes de David, van a formar un ejército y tú vas a ser el líder de ese ejército. Señor. O sea, que no me lo dio cuando joven, pero ahora te da rango de generales. Te da el rango del oficial más alto del ejército, porque tú eres el que estás entrenando a esa generación de niños, jóvenes y ancianos a que sean los guerreros valientes. Señor. ¿Lo ves? Entonces yo digo, ahora entiendo. Ahora es Dios el que me pone los rangos, no yo mismo, ni los hombres. Es Dios. Ahora te llamo apóstol, ahora te llamo profeta. ¿Lo ves? Es Dios. Ahora te llevo a las naciones, vas a volar en avión. Ahora te voy a prosperar. No vas a escasear en nada. Tus deudas se van a pagar. No va a ser un dolor de cabeza cuando llegue el recibo de la luz. No te vas a quejar de la gasolina, esté como esté. No te vas a quejar que si falta compra en la alacena, porque va a haber compra en abundancia. No tiene que ser como los de antes que decían, guarda comida. No voy a guardar comida, nada, porque Jehová es mi proveedor. Gloria a Dios. Hay que acabar con esos discursos de pobreza. Una iglesia pobre no es una iglesia de ejército. La iglesia de ejército está equipada. A mí en el Army nunca me faltó el uniforme, nunca me faltó la comida, nunca me faltó ni siquiera las armas. Una iglesia de ejército no es una iglesia pobre. La escasez y la pobreza son una maldición. Pero nos enseñaron un discurso de una iglesia que no era de ejército. Era una iglesia de la pobreza, donde el más pobre era el más santo. ¿Y sabes qué? Ahora me van a acusar que estoy hablando del evangelio de la prosperidad. Le voy a decir algo. La prosperidad mía está en mi corazón. La prosperidad mía no. Ahí de todos los males el amor al dinero. Sí es el amor al dinero, pero yo no amo al dinero, yo amo a Dios. Cuando tú te haces amigo de Dios, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Te multiplicaré sobre todas las naciones y haré de ti una nación grande. Te bendeciré. No le dijo te empobreceré. Te bendeciré. Cuando tú no es la verdad, la raíz, el amor al dinero. No amamos el dinero, amamos a Dios. Pero ese Dios que amamos es el dueño del universo, es el dueño del oro y de la plata. Y no solamente te va a prosperar, sino que te va a sanar. No solamente te va a sanar, sino que te va a libertar. No solamente te va a libertar, sino que va a trabajar contigo y con tu casa. Serás salvo tú y tu casa.
puedes orar por los tuyos, puedes orar por los que están apartados, puedes orar por los que no han venido al Señor. Y Él los trae, porque esa es la iglesia ejército. Así que funciona un ejército. Yo me preguntaba cuando estaba en el Army, Señor, tantas cosas que hay en el ejército que se pueden aplicar a la iglesia. Por eso fue que yo escribí ese libro. Y decía también, tantas cosas que hay en la iglesia que se pueden aplicar al ejército. Y yo tenía esa disyuntiva. Yo decía, pero ¿quién está bien? ¿El ejército está bien o es la iglesia? Porque el ejército accionaba. El ejército no daba para atrás. Y yo veía esas cosas y veía ese carácter y veía cómo los soldados eran familia. No se disparaban unos a otros. ¿Lo ves? Entonces yo veía esas cosas y decía, pero ¿qué cosas, Señor? Y entonces veía la iglesia y yo decía, bueno, la iglesia tiene cosas buenas, cantan en adoración, me gusta eso, me gustaría que en el ejército también se cante de esa manera la adoración y otras cosas, ¿verdad? Entonces, en medio de esa encrucijada y de esa paradoja, yo dije, pues voy a escribir el libro de la iglesia ejército. Busqué por ahí, no vi ninguno que se llamaba así, pues ese es el nombre, la iglesia ejército. Y ha sido de bendición a muchas vidas. Ya lo tradujimos en inglés. Ya pronto Dios nos abre una puerta, una gira a Estados Unidos, y por allá vamos con el libro en inglés, según su voluntad. Yo lo creo. Nadie me ha hecho esa invitación, pero yo sé que Dios, si Dios la tiene, abre la puerta. Hay que creer en fe. Yo escribí el libro en fe, porque la gente cree que va a escribir un libro y si se vende. ¡Santo! Y si lo rechazan, no tengo el tiempo. ¡Santo! No tengo el dinero. No soy autor. La iglesia ejército tiene que creer que el dinero viene. Tiene que creer que Dios aparte el tiempo. Y tiene que creer también que aunque no eres autor, Dios te va a hacer autor. Señor. Así que cualquiera de ustedes, no solo un libro. Aquí hay gente que voy a profetizar ahora. Pastor, ¿me da permiso para profetizar? Claro que sí. Aquí hay gente que van a grabar adoración. Sí, Señor. Santo. Lo van a enviar para Apple Music, para Spotify y todos esos lugares. Aquí hay gente que van a escribir libros. Señor. De aquí salen pastores con el nombre de Cora a otros pueblos. Sí, Señor. Amén. El Señor los va a subir de rango a ustedes dos. Le dije ahorita que cuando entrenamos un ejército y Dios nos dice, Señor, ¿por qué no lo hacía antes cuando tenía toda la fuerza del mundo y lo hago ahora? Porque ahora te doy la sabiduría y te doy la unción para milagros, para prodigios, para señales, para que entrenes ese ejército y te lo subo de rango. Van a ser pastor de pastores. Escucha. Pastor de pastores. Van a levantarse otras iglesias. Amén. Una red de Cora. Santo. ¿Ustedes lo creen? Yo lo creo. ¿Qué va a pasar cuando este lugar siga llenando si no quepan? Bueno, pueden hacer otro culto más, o pueden comprar un local más grande, sigue creciendo y sigue creciendo. Pues entonces vamos a multiplicarnos. Y vamos a nombrar pastores aquí. Señor. Aquí hay líderes que están siendo formados en la cueva y están en unos procesos bien difíciles ahora mismo, y procesos en el trabajo y procesos, ¿saben que esos son los próximos pastores? Santo Jesús. Esos son los próximos pastores, los que están siendo bien procesados. Esos son los próximos pastores. Que yo voy para Estados Unidos. ¿Te vas para Estados Unidos? Pues allá me vas a plantar la iglesia también. Del llamado de Dios nadie se escapa. Y si te escapas,